Ya. Buenas tardes, mi nombre es María Madeleine Portillo y les voy a exponer sobre la ley del impuesto sobre la renta. Título 1, disposiciones fundamentales. Capítulo 1 del impuesto y su sujeto habla que los enriquecimientos anuales netos que estén obtenidos en dinero o en especie causarán impuestos según las normas establecidas en la ley. Capítulo 2 de los contribuyentes y personas sometidas a este decreto ley. Las personas que están sometidas a este decreto son las personas naturales, la sociedad, las compañías anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades de nombre colectivo, los establecimientos permanentes, centros o bases fijas que estén situadas en el territorio nacional. Capítulo 3 de las excepciones. Están exentos del impuesto las entidades venezolanas con carácter público como el Banco Central de Venezuela y otras instituciones autónomas que estén establecidas en la ley. Los agentes y funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República que reciban remuneraciones de los gobiernos y los donatarios, herederos y legatorios que perciban donaciones, herencias y legados. Título 2 de la determinación del enriquecimiento neto. Capítulo 1 de los ingresos brutos de los fines de la determinación de los enriquecimientos exentos del impuesto sobre la renta. Las normas que se aplican a este decreto se basan en las deducciones, los costos, los ingresos y los enriquecimientos gravables. Los costos y las deducciones que se aplicarán a los ingresos se resultarán de los gravables o exentos que se van a distribuir en forma proporcional. Los ingresos brutos de los contribuyentes son las ventas y servicios en general. Ventas como la explotación de cultivación, de producción, de adquisición para la venta. Capítulo 2 de los costos y de la renta bruta. Se dice que la renta bruta proviene de la venta de bienes y servicios en general y de cualquier otra actividad económica que se determina restando de los ingresos computables. Capítulo 3 de las deducciones y del enriquecimiento neto. Para el enriquecimiento neto global se hará de la renta bruta y de las indemnizaciones con el objeto de obtener el enriquecimiento a través de los intereses de los capitales tomados en préstamo o de la producción de la renta, de las indemnizaciones de los trabajadores con ocasión del trabajo que esté establecido en la ley o en el contrato de trabajo y de las reservas de las empresas de seguro o de capitalización. Capítulo 4 de las rentas presuntas. Los enriquecimientos netos de los productores de películas, su impuesto es del 25% de los ingresos brutos, de las noticias internacionales del 15%, de las empresas de transporte internacional que están en el exterior pero domiciliadas en el país del 10%, y de las personas de las empresas de seguros o reasegurados que no estén domiciliadas en el país de un 30%. Título 3 de las tarifas y su aplicación y del gravamen proporcional a otros enriquecimientos. Se dice que los enriquecimientos que pagarán los contribuyentes va a ser por medio de unidades tributarias que se da a través de tarifas. En la tarifa número 1 dice que si se expresa proporcionalmente, o sea, que si se excede a 1000 unidades tributarias va a ser del 6%, que si esa fracción se excede de los 1000 hasta los 1500 del 9%, así sucesivamente. Y se habla que el impuesto para las personas naturales que no están domiciliadas en el país va a ser del 34%. En la tarifa número 2 habla que su fracción va a ser, si es de 2000, el porcentaje es del 15%.
y que si se excede de 2.000 hasta 3.000 del 24%, así sucesivamente. Se habla también que en las actividades bancarias, financieras, de personas jurídicas que están en el domiciliaje en el país, va a ser su impuesto proporcional del 40%. Para los préstamos o créditos de actividades bancarias financieras que están en el exterior y domiciliadas en el país, del 4.95%. Y para las empresas de seguro y reasegurados va a ser del 10%. En la tarifa número 3 se habla que el 50% está comprendido por el sector de hidrocarburos y otras actividades conexas, y el 60% por las regalías y otras participantes análogas. Título 4 de las rebajas del impuesto y de los desgravámenes. Capítulo 1 de las rebajas por razón de actividades e inversiones. Se dice que los contribuyentes que comenzaron sus actividades vigentes después de 5 años siguientes, se le va a hacer una rebaja del 10% a las actividades agrícolas e industriales. Y para las contribuyentes que tengan actividades de la prestación como el turismo, va a ser del 75%, y de las pesqueras y pecuarias va a ser del 80%. Capítulo 2 de los desgravámenes y de las rebajas del impuesto a las personas naturales. Se dice que van a disfrutar de estos desgravámenes los institutos y las personas que estén residenciadas en el país, y también las empresas por conceptos de primas, seguros o préstamos. Título 5 del impuesto sobre las ganancias fortuitas y ganancias de capital. Capítulo 1 del impuesto sobre las ganancias fortuitas se habla que los juegos o apuestas tienen un impuesto del 34% y las loterías o hipódromos del 16%. Se habla que los pagadores que le pagan a los contribuyentes deben de darle un recibo del monto total y el impuesto retenido. Capítulo 2 del impuesto sobre ganancia de capital. Se dice que se crea un gravamen proporcional de los dividendos originados al pagador de la renta neta, que no se exceda de la renta fiscal gravada. Título 6 de la declaración, liquidación y recaudación del impuesto. Capítulo 1 de la declaración definitiva. Se dice que las personas naturales o herencias adyacentes que tengan enriquecimientos de 1.000 unidades tributarias, o que sus ingresos sean de 1.000 y que sus ingresos sean mayores de 1.500 unidades tributarias, podrán declarar la definitiva bajo juramentación, según lo defina la Administración Tributaria. Capítulo 2 de la declaración estimada. Aquí se habla que el Ejecutivo Nacional podrá ordenar a ciertos contribuyentes, al finalizar el cierre de su ejercicio, si sus enriquecimientos fueron mayores de 1.500 unidades tributarias, podrán declarar la estimada. Capítulo 3 de la liquidación y recaudación del impuesto y medidas que aseguran su pago. Los contribuyentes podrán hacer su impuesto establecido en su liquidación del año gravable en periodos menores de un año. Título 7 del control fiscal, capítulo 1 de la fiscalización y las reglas de control fiscal. Se dice que los contribuyentes deben de llevar la contabilidad obligatoria y los libros deben de estar sellados y verificados en la República Bolivariana de Venezuela. Tienen que estar exigidos sus activos y sus pasivos, la venta de bienes y servicios en general,
que deben de estar facturados según lo establezca la Administración Tributaria. Capítulo 2. Del régimen de transparencia fiscal internacional. Los que están sujetos a este régimen son los contribuyentes que tengan inversiones directas o indirectas o a través de interpersonas, en sucursales, en personas jurídicas, en bienes inmuebles, entre otros. Este artículo se aplicará si los contribuyentes pueden definir sus rendimientos, sus utilidades o dividendos. Título 8. De las contravenciones y de la autorización para liquidar las planillas. Se dice que si los contribuyentes en sus verificaciones y planillas tienen algún error, se le va a imponer una multa según lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Título 9. De los ajustes por inflación. Capítulo 1. Del ajuste inicial por inflación. Se habla que los contribuyentes que iniciaron sus actividades el 1 de enero de 1993 deben de llevar obligatoriamente la contabilidad al cierre del ejercicio. Estas actividades son las de mina e hidrocarburos. Y tienen que llevar también los activos y pasivos no monatorios y según lo que establezca la ley. Capítulo 2. Del reajuste regular por inflación. Se dice que siempre se tiene que hacer un cierre de ejercicio de los activos y pasivos, de los aumentos y disminuciones del patrimonio, y se debe de llevar a una cuenta de conciliación fiscal. A esto se le conoce reajuste por inflación. Título 9 de las disposiciones, título 10, de las disposiciones transitorias y finales. Jurisdicciones de baja imposición. Se habla que las empresas que reciban nuevos empleados tendrán una rebaja de impuestos del 10%. Gracias.